como el ida encuentro dulces perdidas doquier, mas Jesús me hará vencer. No puedo estar solo si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director. Puedo yo estar triste yendo cada día, siempre al lado del Señor. No puedo estar solo si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director. Puedo yo estar triste yendo cada día, siempre al lado del Señor. En las horas de dolor, la consolación encuentro al lado del Señor. Mis ansias y pruebas transformadas son por Él. Si hablo y ando yo con ¡Aleluya! No podemos estar solos si Jesús va con nosotros. Estar triste yendo cada día, siempre al lado del Señor. Puedo yo estar solo si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director. Puedo yo estar triste yendo cada día, siempre al lado del Señor. No puedo estar solo si Jesús es el que me guía. Yo le invito para que abra su Biblia, primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 5. Génesis, capítulo 5. ¿Cuál es el tema, iglesia, esta mañana? Aprendiendo, que no se les vaya a olvidar, aprendiendo a caminar con Dios. Aprendiendo a caminar con Dios. Génesis capítulo 5, el verso 22. Leemos hasta la coma, esa primera frase que aparece allí. Génesis capítulo 5, el verso 22. ¿Cuál es el tema, iglesia? Aprendiendo a caminar con Dios. Dice, y caminó Enoc con Dios. Hasta ahí. ¿Ya lo aprendieron? A ver, díganos si miran la Biblia. Siéntese, tengan la bondad. Si antes que venga el Señor por su iglesia, yo llegara a dormir en el Señor, a mí me gustaría que mi familia en mi epitafio colocara eso: Gerson Tovar caminó con Dios. Si antes que venga el Señor tengo que ir a la sepultura, me gustaría tener eso en mi epitafio. ¿Y qué tal que a usted le sucediera lo mismo? ¿Le gustaría que se dijera, y caminó el nombre suyo con Dios? Son muchas las cosas que se aprenden al lado de Dios. Y sabe una cosa, en esta mañana quiero darles algo muy sencillo, pero muy profundo en Dios. Y ese caminar con Dios trae muchas enseñanzas a nuestra vida. Un primer consejo que quiero darles es: seamos amigos de Dios. Nos va bien si somos amigos de Dios. Y para ser amigos de Dios hay que ser honestos. Hay que ser pero muy honestos con Dios. Al Señor le gusta
¿Sabe que la honestidad va en eso? En que al Señor le agrada, le gusta cuando sus hijos, además de hijos, somos amigos de Él. Y cuando tenemos la amistad de Dios, la honestidad es decirle la verdad a Dios, hablar con la verdad, porque a Él le gusta la verdad en lo íntimo. A Dios le gusta que usted le diga: Señor, yo fallé. Al Señor le gusta que usted le diga: Señor, es que realmente no soy capaz con esta situación. Y cuando usted le es honesto a Dios, Él le ayuda, porque Él a mí me ha ayudado. Y yo sé que a los que somos amigos de Dios y somos honestos, tendremos la ayuda de Dios. Pero hay que ser honesto. Al Señor hay que decirle las cosas tal cual las pensamos y tal cual nos está pasando. A los verdaderos amigos se les cuentan las grandes verdades. Qué bueno ser buen amigo de Dios, ser honestos delante de Dios. Usted sabe que la Biblia dice que el Señor se asocia con los humildes. El Señor se asocia con los humildes. Si yo le dijera a usted en esta mañana que yo fuera socio del éxito, imagine todos los beneficios que podría tener yo siendo socio del éxito, ¿cierto? Yo creo que un socio tiene derecho a lo que hay allá, ¿o no? Ahora, dígame usted, si somos humildes delante de Dios, Dios se asocia con los humildes. Ser socios de Dios, el dueño de los cielos, de toda la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habita. Él es el dueño del oro, de la plata. Ser socio de Dios, ¿no le parece que es buen negocio? Ser socio de Dios, ser socio y ser amigo de Dios. En cierta ocasión, un rey iba a sentenciar a muerte a una persona que había cometido algo y lo sentenció a muerte. Y cuando ya lo iba a ejecutar, a esta persona, le dijo: ¿cuál es tu último deseo? Te voy a conceder el último deseo antes de llevarte a la horca. Te voy a conceder un último deseo. Entonces esta persona le dijo: oh rey, permíteme esta noche estar con mi esposa y con mis hijos, y yo mañana vuelvo. Entonces el rey lo miró y le dijo: sí, ¿cómo no? Si yo lo dejo ir a usted, usted se escapa y no vuelve, entonces no lo puedo sentenciar a muerte. Y le dijo: oh rey, yo tengo un amigo que si usted me concede este deseo, el amigo mío se queda aquí, y yo sé que él viene y ocupa mi lugar mientras yo voy y estoy con mi esposa y mis hijos, y al otro día vuelvo. El rey se sorprendió. ¿Hay un amigo, una persona que pueda ocupar tu lugar mientras tú vas a estar con tu esposa y tus hijos? ¿Habrá una persona, amigo tuyo, que haga eso? Digo: sí. No puedo creer eso. Hasta que no traigas ese amigo que tú dices, entonces no voy a proceder con ese deseo que me estás pidiendo. Y trajo al amigo, y delante del rey le dijo: nuevamente le digo, oh rey, que me conceda este deseo. Y el rey le pregunta al hombre: ¿usted está seguro de lo que va a hacer? Y si este se le vuela y no vuelve acá, le toca a usted. La muerte le toca a usted. Yo: no rey, yo lo conozco a él, yo sé que él viene, él no me va a dejar morir aquí, yo sé que él va y vuelve.
Y el rey se quedó sorprendido. Yo no puedo creer eso. Tengo que verlo con mis propios ojos. Y dejó al amigo ahí y el otro se fue. Estuvo la noche con la esposa y con los hijos. Y al otro día volvió. Y el rey se quedó sorprendido viendo, esto me parece increíble. Una, que este amigo se haya quedado aquí al punto de que si no hubiera venido el otro, hubiera dado su vida por su amigo. Entonces, el rey viendo esa escena dijo, esa situación que estoy viendo me hace pedirles un deseo a los dos. Entonces ellos se miraron. ¿Un deseo suyo, rey? ¿Cómo así? Sí, hay un deseo mío, es que yo quiero ser amigo de ustedes dos. Que me concedan ser amigo de ustedes dos. Usted y yo sabemos que hay un amigo que dio su vida por nosotros y ocupó el lugar que le correspondía a usted y a mí. Él lo ocupó. Y usted sabe cómo se llama ese amigo. Y la buena noticia, está con nosotros en esta mañana y su presencia está en este lugar. Aplauda la presencia de Dios y alábalo con el alma. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué lindo caminar con Dios. ¿Cómo dice el coro? Qué bonito es. ¿Para cuántos es bonito andar con Cristo? ¿A cuánto les agrada andar con Él? Es nuestro pastor, es nuestro amigo, nuestro consejero, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro estandarte, nuestra justicia, nuestro apoyo, nuestro todo. Él es nuestro todo. En la Biblia aparecen varios ejemplos, como el de Abraham. En Génesis el capítulo 17, el verso 1, dice las Sagradas Escrituras que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Al Señor le encanta la rectitud. En nuestras relaciones familiares nos identificamos en ese diario caminar. Y bueno, tengo que tomar el ejemplo. Yo sé que aquí hay varios padres de familia, pero quiero tomar el ejemplo con mi niña mayor porque Jadiel todavía está muy pequeñito y todavía no puede caminar. Pero me acuerdo cuando Hesley estaba aprendiendo a caminar, que nos adelantamos a ella, la soltábamos y le decíamos: ven, camina. Como ella nos veía adelante, ella trataba de perseguirnos y bueno, daba 2 o 3 pasitos y ya se volvía a caer. Pero ahí estábamos pendientes. Pero era una alegría que cada paso que ella daba, a mi esposa y a mí nos daba una alegría muy grande. Cuando ella dio el primer paso, qué alegría. Cuando dio 2, alegría. Cuando dio 3, se lo celebramos todo. Y eso me hace ver algo en Dios, y es que Él se alegra cada paso que usted y yo damos, pero pasos hacia Él. ¿Qué pasos? Pasos de fe, pasos de acercarnos más al Señor. Por eso cuando un hijo suyo lo busca en oración, esos son pasos de fe y el Señor celebra eso. Así como mi esposa y yo aplaudíamos y celebrábamos a la niña cada paso que daba, así es el Señor con nosotros cada paso que damos para acercarnos a Él. Por eso cuando una persona decide acercarse a Dios, decide buscar de Dios, decide estar cerca de Dios, decide caminar con Dios, Dios se alegra por esto.
Gloria al nombre de Jesús. El propósito de Dios no es desampararnos. El propósito de Dios no es llamarnos del mundo para venir a sufrir, porque algunos piensan que el evangelio es sufrir y sufrir y sufrir. Que el evangelio es padecer, padecer y padecer. Que el evangelio es solo tristezas. Pero no, el Señor nos ha llamado de las tinieblas y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, con el propósito de mostrarnos que Él nos protege, con el propósito de mostrarnos su grande amor, con el propósito de que nosotros sepamos tener un protector en medio de la senda por la cual vamos caminando. Ese caminar con Dios, en ese caminar con Dios uno descubre muchas cosas. Y de las cosas que uno descubre en el caminar con Dios es que Dios tiene un cuidado especial con nosotros. Yo no sé si usted lo ha experimentado, hermano, pero yo lo puedo decir en el nombre del Señor y con toda confianza. Dios siempre, siempre está cuidando de nosotros. Como el buen padre que está cuidando de sus hijos, aún nuestro Señor, como nuestro Padre Celestial, cada día trae a nuestra vida seguridad. Por eso el que está en Cristo es seguro. El que está en Cristo tiene seguridad. La palabra del Señor nos dice en Génesis 48:15: y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta el día de hoy. Él nos mantiene. ¿No le parece grande esto? El salmista en el Salmo 56, el verso 13, dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Gloria al Señor. Eso solo sucede cuando caminamos sin culpa, cuando caminamos en una entrega total a Dios, cuando caminamos fielmente al Señor con firmeza de vida. Justamente caminamos con Dios en una sumisión total a la voluntad de Dios, con rectitud de corazón. En el primer libro de Reyes, el capítulo 3, el verso 6, Salomón expresa algo acerca del testimonio que recibió de su padre David. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 3, el verso 6, dice la escritura: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Todos podemos caminar con Dios, pero para caminar con Dios es una decisión que yo tengo que tomar. Dios quiere caminar con todos, pero no todos caminan con Dios, porque Dios nos pone a decidir si queremos o no queremos. Aquí hay padres de familia que quieren ver a su familia caminando con Dios. Yo sé que sí. Queremos ver a nuestra familia caminando con Dios. Queremos ver a nuestros familiares caminando con Dios. Pero eso es una decisión que cada quien debe tomar. Si yo le preguntara y solamente tuviera la intervención de 5 hermanos que me dijeran: hermano, ¿qué experiencias ha tenido usted caminando con Dios?
¿Usted tendría algo que contar? ¿Sí tendría algo bueno que decir de ese caminar con Dios? Porque ninguno, sin duda, estamos aquí por nuestras propias fuerzas. Tenemos que reconocer que ha sido la mano invisible de este Dios todopoderoso que nos ha sostenido y nos ha ayudado hasta el día de hoy. Si ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte. Él es grande y todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué bonito es andar con el Señor. Y cada día aprendemos a caminar con Él. Israel tuvo una dificultad. Y es que Israel se fue en pos de otros ídolos. Se fue en pos de otros dioses. Aunque Dios le había advertido al pueblo de Israel que no anduviese en pos de dioses ajenos. Porque allá en Deuteronomio el capítulo 6, el verso 14, Dios le dice a Israel: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿Qué puede suceder con nosotros hoy? Si sabemos que Dios va delante de su pueblo, que Dios va delante de su iglesia. Pero sabe una cosa, hay unos que no están siguiendo a Dios. Hay gente que está siguiendo religiones. Hay gente que está siguiendo a la droga, por eso van por ese camino. Hay gente que siguen a los que llaman, entre comillas, amigos, y por eso siguen metidos donde están metidos. Y usted podría hacer una lista de las cosas en las que el ser humano hoy en día puede estar persiguiendo. Lo que uno ponga delante para seguir y sea mayor que Dios, se convierte en idolatría. Hay gente que por una persona humana, estoy hablando de la humanidad, que por una persona anteponen caminar con Dios. Es que yo camino con Dios si primero se convierte al evangelio mi esposo. Es que yo sigo a Dios si primero mi mamá se convierte al evangelio. Es que yo sigo a Dios si termino mis estudios profesionales. Si Dios me da tal cosa, entonces ahí sí lo voy a seguir. Y hay gente poniendo delante de sí muchas cosas antes que a Dios. Pero sabe una cosa, ¿con qué vamos a comparar a Dios si Él es el Dios incomparable? A Dios no se puede comparar con nada de la tierra. Aún si usted mira los cielos y usted dice: uy, es que los cielos son muy hermosos, Él es más sublime que los cielos. No hay con qué comparar a nuestro Dios. No hay con qué. No hay nada, no hay nadie semejante al Señor. Él es único. Él es indivisible. Él es precioso. Él es hermoso. Él es santo. Él es bueno. Él es glorioso. Él tiene todo poder. Él tiene todo amor. Él es fuente de salvación. Él es gozo para nuestras almas. Él es vida para nuestras vidas. ¿Sí lo es para usted? ¿No lo es? Hay que reconocer que nuestra adoración se la debemos a Él. La adoración es para Dios. El amor que el Señor
pone en nosotros es una fuerza que nos motiva a amarlo a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jeremías el capítulo 2, yo lo invito que usemos la Biblia. Jeremías el capítulo 2, el verso 2, mire lo que dice este profeta, inspirado por el Señor. Jeremías el capítulo 2, el verso 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Señor está haciendo allí en este versículo, le está recordando al pueblo de la manera en que a Dios le agradó que ellos andaran. El Señor estaba recordando algo que ellos habían dejado. Ya no lo estaban haciendo. Un día sí lo hicieron, pero ya no lo estaban haciendo. Y dice el Señor: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas. Eso quiere decir que ya no anda. Porque andar con Dios es en el presente. Vea, a veces nosotros vivimos de recuerdos. Yo acuerdo cuando yo estaba en tal parte, yo me acuerdo de tal pastor, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo. Y se acuerdan de tantas cosas, pero el presente lo tienen descuidado. Al Señor no le interesa cómo andabas antes. Al Señor le interesa es cómo ando hoy. ¿Estoy con Él o estoy sin Él? Yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos están dispuestos a seguir andando con el Señor? ¿Cuántos le dan la gloria al nombre de Jesús? En el primer libro de Reyes, el capítulo 14, el verso 8, mire lo que dice la palabra del Señor Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 14, el verso 8. Las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera. Reitero, primer libro de Reyes, capítulo 14, el verso 8. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. El Señor hace allí una advertencia, pero también hace una recordación de un testimonio. Hermano, qué bueno que el Señor testifique así de nosotros. Este mi hijo si anda en pos de mí. Este mi hijo si hace lo recto delante de mis ojos. Ahora pasemos al segundo libro de Reyes, el capítulo 23, el verso 3. Vamos a mirar el propósito de un rey que se hizo un propósito apenas oyó la ley. Y mira el propósito que se hace este rey tan joven, el rey Josías. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Yo le invito a abrir su Biblia en el nombre del Señor Jesús. Y el que no tenga Biblia, acérquesele a un cristiano que tenga Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, el verso 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna,
hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de ¿quién? Y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. ¿Con qué? Con todo el corazón y con toda ¿qué? Y con toda el alma. Y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, la iglesia ha crecido en Colombia. Aquí en Medellín, hace rato pasamos a más de 100 congregaciones aquí en Medellín. Hay una gran cantidad de congregaciones. Nos alegra esto, que el evangelio se extienda. Pero le tengo una noticia. Aunque crezcan y crezcan las congregaciones, no todas están caminando con Dios. Hay pastores que no están caminando con Dios. Hay creyentes, servidores del altar, que no están caminando con Dios. Están en pos de otras cosas, mas no de Dios. Es triste y lamentable esto. Ya algunos quieren cambiar los principios. Quieren cambiar, hermano, lo que ya está establecido por el Señor en su palabra. Lo quieren cambiar. Ya algunos están en pos de su ego. Es que esto antes no se podía, pero ahora sí se puede. Cuando la palabra de Dios ha cambiado, cuando la palabra de Dios es la que permanece para siempre. El ser humano es una persona cambiante, que cambia muchas cosas. Hay congregaciones donde usted va y usted ve vanidad, y usted ve una cantidad de personas que no parecen cristianas, que no parecen de Dios, porque el que camina con Dios se parece a Dios. En su santidad, en su manera de actuar, en su manera de hablar, reconoce en su camino que el que está con él es Dios. Pero hay personas, hermanos, que no están en el molde de Dios. Es triste eso. Es lamentable. Muchos están en pos de las modas. Están en pos de demostrar su cuerpo. Porque ya hoy hay hermanas que no se visten, se forran. Se ponen unas cosas que no tienen nada que ver con una hija de Dios. Si algo quiere Dios es la dignidad de la mujer. Eso es lo que Dios quiere en la mujer, la dignidad, la manera de cómo debe andar una mujer santa delante de Dios. En el mundo religioso una persona tiene que morir, ir a la sepultura y a ver qué puede hacer por allá para después declararla santa. Pero tengo una noticia en el nombre de Jesús. Aquí el que tiene que morir es a la vieja manera de vivir y nacer en una nueva vida, y en esa nueva vida se declara santo, hijo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay que poner la palabra delante. ¿A qué estamos siguiendo nosotros? Es triste y lamentable muchas cosas que están pasando. Y hay hermanos que se están asustando de lo que está aconteciendo. Todo lo que está pasando y sucediendo. Pero a mí lo único que me asusta es que yo me salga del caminar con Dios. Eso sí me asusta a mí. Me asusta que yo me duerma en los laureles, que vea cómo otros avanzan y yo me quedo en el mismo lugar. Hermano, Dios quiere caminar con nosotros, pero Él, para caminar con nosotros, tenemos que ir por el camino de rectitud. Al hilito de Dios tenemos que ir, al lado de Dios. Caminar con Dios es expresar intimidad
es expresar amistad, es expresar compañía. Si yo le preguntara a usted cuál es la mejor compañía que usted tiene, no me vaya a decir que el perrito de su casa. Por ahí hay un himno del hermano Aqueles que habla que el mejor amigo del hombre, según la gente, es el perro. Sí, hay gente que dice que el mejor amigo del hombre es el perro. Pero ¿qué es lo que dice el hermano Aqueles después de que? Eso es un concepto errado y equivocado. El mejor amigo del hombre, un perro. ¿Cuál es el mejor amigo de un hijo de Dios? ¿Cuál es el mejor amigo suyo? Y usted lo siente con usted. Y usted cree que Él va con usted. Cuando usted sale de su casa, ¿quién va con usted? Aparentemente puede andar usted solo por las calles, pero hay un amigo invisible que va con nosotros. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no tememos porque Él va con nosotros. Hace pocos días, el hermano Jorge Marín, él tenía un pensamiento de ir a trabajar, pero iba en su moto y un accidente que por poco se lleva su vida, llega la muerte y se lleva su vida. Pero escuchándolo de labios del hermano Jorge Marín, que está con nosotros en esta mañana, y él puede dar fe de lo que estoy diciendo porque fue él que me lo dijo, él sintió que Dios fue el que lo guardó. A nosotros también el Señor nos ha guardado. Hermano, hay cosas que nosotros ni sabemos. Hay unas que usted se ha dado cuenta, pero otras que usted ni siquiera se ha dado cuenta que Dios nos ha guardado. ¿De cuántas cosas no nos ha librado el Señor? ¿De cuántas cosas? Hay personas que en este momento ya no están con nosotros y no tuvieron ni siquiera la oportunidad de entregar sus vidas al Señor, y usted y yo hemos tenido esa oportunidad maravillosa. ¿Sabe que los místicos aseguran que caminar con Dios significa sumirse en una meditación contemplativa de separarse de uno mismo y del mundo que nos rodea? Pero esto no es lo que la frase bíblica nos quiere dar a entender. Una vez allá en el Parque San Antonio me encontré con un filósofo, y este hombre hablaba cosas feas de Dios. Hermano, a uno cuando escucha una persona que habla mal de Dios, uno como que le da algo adentro, no sé, uno siente como algo. Y él conocía la Biblia, porque él me decía: yo no puedo concebir ese texto que ustedes lo predican y lo dicen allá y lo aseguran, que ya no vivo yo. Él decía: yo no creo eso. Y hablaba mal de eso, y hablaba pestes de ese texto. ¿Cómo que ya no vivo yo? Y me decía él en esas palabras déspotas, me decía: Dios no me merca, porque yo soy el que voy al supermercado y escojo lo que voy a comer. Dios no me cocina, porque tengo que yo ir a la cocina y cocinar lo que voy a comer. Dios no trabaja por mí, porque yo tengo que ir a la empresa y sudarla. Y me empezó a decir un poco de cosas que él hace, que según él era él solo el que hacía todo eso. Pero eso es necedad. Eso es necedad.
Porque los que conocemos de Dios y los que diario, cada día caminamos con Dios, sabemos que el que nos da las fuerzas para levantarnos cada día, para ir a trabajar, para hacer eso, para hacer lo otro, es el Dios de la gloria, que nos da vigor y nos da las fuerzas para seguir adelante. Esto no es nosotros solos. Que hayan personas que no lo quieran reconocer, pero no somos nosotros solos los que hacemos las cosas. Solos no. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios mientras realizaba sus tareas cotidianas. Caminar con Dios no significa que ya no voy a trabajar, que ya no voy a estudiar, que ya no voy a hacer las tareas diarias domésticas, que ya el caminar con Dios entonces me obliga a estar en una cama acostado. No, Señor. Es que usted puede trabajar caminando con Dios. Es que usted puede ir a la universidad caminando con Dios. Cuando yo fui a entrar a la universidad, varios hermanos me dijeron: hermano, no estudien en la universidad, que los que van a la universidad se entorpecen y dejan a Dios. Pero en la Biblia aparecen jóvenes como Daniel, preparados, que estudiaron y se propusieron en su corazón no contaminarse. Hay muchas cosas que uno puede hacer aquí en la tierra, pero siempre y cuando camine con Dios. El problema es que usted deje a Dios de a un lado. Y cuando usted deja a Dios a un lado, entonces lo que hace no le va a salir bien. Porque hay decisiones que usted y yo hemos tomado que no nos han salido bien, porque a Dios no lo hemos tenido en cuenta. Y ahí es donde vienen los por qué. Señor, ¿por qué tal cosa? Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y vienen esos por qué. Pero en el Señor no es decir por qué, sino para qué. Porque lo que Dios permite para nuestra vida, hermano, no es para nuestra destrucción. Lo que Dios permite para nuestra vida es para que caminemos más de cerca con Él. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y mire usted que de hecho la Biblia habla de Enoc, y la narrativa bíblica nos dice que Enoc caminó con Dios después de haber tenido varios hijos. Porque es que nosotros sacamos disculpas para todos. Si yo no tuviera hijos, de pronto sí caminaría bien con Dios. Es que mis hijos me ponen obstáculos para yo seguir al Señor. Y buscamos un sinnúmero de disculpas. ¿Por qué no caminamos bien con Dios? Y muchos ponen excusas. Es que si yo no fuera tan enfermo, yo caminaría bien con Dios. Es que si yo tuviera más plata en mis bolsillos, yo sería más fiel a Dios. Yo caminaría con Dios. Hermano, y es triste que a veces de nuestros labios salen palabras que no debieran salir de un hijo de Dios. A veces la situación se pone tan apretada en la casa que a veces pensamos que no, yo creo que si no estuviera en el evangelio andaría mejor. Se nos vienen pensamientos malos y perversos, que nosotros, hermanos, cuando un pensamiento de eso llega, hay que reprenderlo en el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que Noé, mientras construía el arca, ¿qué estaba demostrando Noé cuando estaba construyendo el arca? Que caminaba con Dios. Nuestro caminar con Dios toma lugar en el hogar. Nuestro caminar con Dios toma lugar en la calle, en el trabajo y en donde nos encontremos. La frase describe a Dios como nuestro compañero de travesía. Caminar con Dios
es en la existencia de vida que nosotros tenemos. No sabemos cuánto vamos a vivir en la tierra, pero lo que vivamos en la tierra podamos decir: yo los voy a caminar con el Señor. La palabra del Señor nos muestra las instrucciones del Señor. Y este camino que atravesamos, a veces no lo conocemos bien el caminar. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Porque hoy estamos aquí, hermano, pero no sabemos mañana dónde vamos a estar. Deuteronomio el capítulo 8, mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Deuteronomio el capítulo 8, el verso 6 dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Guardarás. Continuamente usted encuentra en la palabra guardar, preservar, esconder, poner en buen lugar la palabra. Poner en buen lugar la palabra no significa ponerle un altar a la Biblia en la casa. Eso no es guardar la palabra o ponerla en un buen lugar. No, es donde en nuestra vida, andando en sus caminos y temiéndole. Hermano, cuando uno le teme a Dios, no tiene por qué estar mirando si fulanito me mira o no me mira, si me saluda o no me saluda. El caminar con Dios, ese caminar con Dios, hermano, no depende de las personas que están alrededor. Porque hay personas que dicen: mire, aquel me miró feo, yo ya no voy a volver a la iglesia, yo ya no puedo con este problema, entonces no voy a volver a andar con Dios. Es que el problema de nuestros problemas no es Dios. Antes es Dios el que nos ayuda a resolver nuestros problemas. En ese transitar diario, en ese diario caminar, encontramos que ese camino viviente que nosotros estamos transitando es el Señor Jesús, porque Él es el camino. Cuando nosotros establecemos esa relación de caminar con Dios, no se puede pasar por alto que Dios camina con nosotros, que Él va con nosotros. Debido que Dios va con nosotros, sería útil meditar en esta mañana en ese pasaje que menciona por primera vez en la Biblia, en Génesis 3:8. ¿Qué dice Génesis 3:8? Génesis el capítulo 3, el verso 8, mire lo que dice la escritura. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba. Por eso usted escucha la palabra: Dios está paseando por aquí. Pero no es porque Dios no esté, es que Dios está. Y donde un creyente está, ahí va Dios. Una hermana me decía muy triste: hermano, yo vivo en la casa sola. Me decía una ancianita, me decía: hermano, yo vivo en mi casa muy solita. Y entonces la Biblia dice que donde hay dos o tres, allí está el presente. Entonces conmigo no está el Señor. No, es que cuando habla de dos o tres está hablando de la reunión, de la comunión unos con otros. De que cuando hay comunión estamos dos o tres y nos estamos de acuerdo en su nombre, Él está allí presente. Pero yo le decía: hermana, usted allá en solita piensa que usted está sola, pero no es así. Allá está el Señor con usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Es interesante entonces que en la Biblia dice, y usted lo sabe también, los árboles no pueden caminar. Eso lo sabemos todos, ¿cierto? Adán y Eva habían abandonado los caminos del Señor y se habían convertido en paralíticos espirituales. Pero este Dios al cual predico en esta mañana, que camina en busca de los seres humanos,
y les otorga la posibilidad de caminar con Él. Hermano, a la medida que los seres humanos vamos creciendo, van apareciendo cosas realmente nuevas en nuestras vidas. Comenzamos a pensar, comenzamos a hablar, comenzamos a actuar, a tener gustos, a ser totalmente diferentes, y las cosas parece que toman otros rumbos. Físicamente nosotros desde niños hasta la vejez estamos cambiando físicamente. Dejamos de ser y de comportarnos como unos bebés para ser unos niños, y luego unos adolescentes, luego unos jóvenes y luego unos adultos. Y si el Señor permite que cada una de estas cosas lleguen, podemos llegar algún día a la vejez también. Pero hay un momento en la vida de cada ser humano en el cual le corresponde aprender a caminar. Cuando nacemos, lo hacemos con una condición de pecado, que a pesar de que tenemos movimientos, que nos desplazamos, el camino que lleven nuestros pies no es el correcto, porque están impregnados de maldad, de odio, de rencor, de envidia, de malas palabras, de celos, de contiendas, de idolatría, que contaminan al hombre. Razón tenía el salmista David en decir: mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La condición pecaminosa del hombre hace parte de él, y esta es su naturaleza. Y aunque se haya aprendido a caminar físicamente, aún continuamos siendo unos bebés espirituales que no pueden ir donde quieran, sino que son llevados, cargados por el diablo y el pecado. Carecen de voluntad, simplemente las personas son colocados en el lugar de maldad que el diablo desea que esté. Pero un día la historia de la humanidad y del pecado quedó dividida y fue fragmentada, fue partida en dos. Y comenzó con ese anuncio de un ángel: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, la esperanza de gloria. Y ese anuncio del ángel comenzó a generar una nueva expectativa para el hombre. Este que había nacido llevaba inmerso en sí mismo la facultad de ser Salvador, de ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Este que había nacido traía consigo la libertad por el hombre y una cura muy especial, cura que estaba dirigida a sanar definitivamente el pecado y enseñar a los hombres a caminar. Pero no para que nuestros pies tropezaran en piedra, sino para que nuestros pasos fueran afirmados y se pudieran dar con seguridad. Este Jesús, cuando principia su ministerio, ¿sabe qué es lo primero que hace Jesús a sus seguidores? Cuando Jesús principia su ministerio, lo primero que hace al Señor es enseñar a caminar a los hombres y a proclamar: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba andando Jesús junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Esa frase allí, en pos de mí, esa frase en pos de mí involucra una segunda acción, y es: síganme. Es decir, que el Señor lo que estaba diciendo es: ven y camina conmigo.
Y en esos momentos Simón y Andrés estaban aprendiendo a dar unos nuevos pasos, no hacia el pecado. Ahora estaban dando sus primeros pasos con Dios. Eran pasos de libertad. Ya no iban a donde el diablo quería que fueran, a contaminar sus vidas y a perderse más. Ahora Cristo les estaba enseñando cómo caminar libres. Al escuchar tal invitación, dejaron al instante las redes y siguieron a Jesús. El medio que Dios usa para enseñar a los hombres a caminar es su palabra, la cual es guía para nuestras vidas. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar su palabra. Esto nos demuestra que la palabra es la herramienta que usa Dios para guiar a los hombres a la verdad. Caminar con Dios implica tener un encuentro con Él, ser capacitados para gozar con Él en su camino. Yo no sé si en esta mañana usted puede decir un rotundo amén, pero con el Señor Jesucristo en este camino sí hay gozo. En este camino sí hay alegría. Sí se goza de libertad. Sí se goza de lo más precioso que hay, y es de tener vida en el Señor Jesús. En este contexto se nos ha declarado lo que es bueno, lo que el Señor reclama de nosotros: amar la piedad, caminar humildemente con Él. De la misma forma como un bebé debe cumplir un tiempo para poder caminar, nosotros también tenemos un tiempo para poder avanzar en el Señor. Y yo no sé si en esta mañana usted tenga el propósito conmigo de caminar con Dios, caminar con Él, tomado de su mano. ¿Y sabe qué hay que hacer para caminar con Dios? Basta creerle. Basta seguirle, creyendo a su palabra. Yo voy a invitar en esta mañana a uno que esté decidido toda su vida a caminar con Dios. Levántese en esta mañana. Actuemos con humildad delante de Él. Él es santo y sublime. Caminemos con el Señor Jesús. Yo le invito a que el próximo paso que vaya a dar en su vida sea para acercarse a Dios. ¿Quiere usted acercarse a Él? Habrá un amigo aquí que vino esta mañana y que desde su asiento, yo le invito, levante su mano y diga: yo quiero caminar con Dios. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Vamos a decirle: Señor, ayúdame a caminar contigo. Quiero aprender a caminar contigo. Vamos a hacer esta oración delante de Él con toda humildad, con toda reverencia, con toda honestidad. ¿Quieres caminar con Dios? Dile al Señor: enséñame a caminar contigo. Sé sincero con Él. Si te cuesta caminar con Dios, díselo. Sé honesto con Dios, díselo. Señor, me cuesta la santidad, me cuesta. Me cuesta, Señor, orar. Dígaselo al Señor. Me cuesta acercarme a ti. Sea honesto con Dios y caminemos con Él. Sea amigo de Dios. Yo te invito en el nombre de Jesús. Caminemos con Dios. Donde Él quiera, donde tú nos quieras llevar, Señor, contigo vamos. Dirígenos, llévanos. Te estamos siguiendo, es a ti, Señor. Aunque haya muchas otras invitaciones a caminar en pos de la idolatría, a caminar en pos de la vanidad, a caminar en pos de la mundanalidad, aquí hay un pueblo que se levanta esta mañana para decir: caminamos con el Dios santo y sublime hasta el final de nuestras vidas, en el nombre de Jesús.
Puedo oír su voz llamando, puedo oír su voz llamando, puedo oír su voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quieras, fiel te seguiré. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su bendita y poderosa palabra en esta mañana, porque es por esa palabra que nosotros nos lavamos, nos limpiamos, nos edificamos y aprendemos de Él. Señor Jesús, oh Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor Jesús, hemos oído nuevamente tu palabra, Señor. Hemos oído tu voz, Señor, por medio de tu siervo, Padre Santo. Te rogamos a ti desde este humilde sitio, Señor Jesús, que te sigas haciendo presente en la vida de cada uno de nosotros. Que por medio de tu palabra nosotros podamos ser cada día más santos, aleluya. Que por medio de tu palabra nos podamos limpiar como tú lo exiges, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús.